Hoy nos metemos en un tema fascinante y quizá no tan conocido como otros de la historia del cristianismo, su economía. O sea, cómo se organizaban los primeros cristianos con el dinero y los bienes, especialmente allá por el siglo III con San Urbano I como papa. Para analizar esto tenemos un documento de Cívico DM que va justo de eso, la economía de la Iglesia primitiva y el legado de San Urbano I. La idea es, pues, desgranar un poco cómo funcionaba, qué principios había detrás, cómo recogían y repartían, y qué papel tuvo Urbano I en todo esto. Y claro, ver qué ecos tiene hoy. Es como un viaje a ese punto donde se cruzan la fe, la comunidad y, bueno, los recursos materiales. Venga, vamos a ello. Sí, la verdad es que es un tema muy revelador, porque te muestra cómo desde el minuto uno, lo material y lo espiritual estaban totalmente unidos en la vida de la comunidad. No eran cosas separadas, ¿sabes? Y analizarlo ayuda a entender mejor qué era esa iglesia primitiva y su impacto social. Pues empecemos por los cimientos, por el principio de todo. El documento nos lleva directos a los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo era esa base bíblica? ¿Era una especie de ideal comunitario muy fuerte? Pues sí, la verdad es que suena bastante radical lo que cuentan los hechos. Por ejemplo, dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Y luego insiste, no había entre ellos ningún necesitado. Uf, suena casi utópico, ¿no? Eso de ponerlo todo, absolutamente todo, en común. Claro, pero lo fascinante aquí, y el documento lo recalca mucho, es que este impulso de compartir no era una ley impuesta. No era como el diezmo del Antiguo Testamento, en plan, tienes que dar esto. No, no. Se describe más bien como un fruto de la caridad voluntaria, algo que ellos entendían que venía del Espíritu Santo. Era, digamos, una economía de la fraternidad. Salía de la fe compartida, no de una norma fiscal, por así decirlo. La clave es esa voluntariedad. Entendido. O sea, más como un desbordamiento de generosidad que una regla fija. Vale. Y si avanzamos un par de siglos, ya al siglo III, la época de Urbano I en Roma, ¿cómo se llevaba eso a la práctica? Supongo que ya no sería un todo en común tan literal, ¿o sí? ¿Cómo recaudaban? A ver, la información que tenemos habla de formas concretas. Por un lado, estaban las ofrendas voluntarias durante la Eucaristía. Y es curioso, porque no era solo dinero, ¿eh? La gente llevaba vino, pan, aceite, productos agrícolas, cosas tangibles, útiles. Y también, pues, hacían colectas a menudo, sobre todo los domingos y fiestas importantes. Un detalle clave, el clero local administraba esto. Pero, ojo, bajo la supervisión del obispo de Roma. Exacto. Y aquí es importante insistir en lo que decías. Seguía sin ser un sistema de impuestos. La fuente lo llama economía de gratitud y solidaridad. Sí que empezaba a haber una estructura, con el obispo de Roma ahí coordinando, pero la base seguía siendo la generosidad de la gente. No era un tributo que te exigían, sino la fe que se hacía gesto concreto de ayuda mutua, ¿entiendes? Era una respuesta libre. Vale. La base era la generosidad. Pero si era voluntario, era suficiente. Daba para cubrir todo. Y sobre todo, ¿a dónde iba ese dinero y esos bienes? Había prioridades claras. Pues sí, la lista de destinos que menciona el documento es muy reveladora de cómo vivían. Primero, el clero. Para entonces ya dependían bastante de estas ayudas para vivir. Segundo, y esto era muy importante, viudas y huérfanos, que eran los más vulnerables. Tercero, claro, los enfermos y los pobres de la comunidad. Cuarto, algo muy de la época de persecuciones, rescatar a cristianos esclavizados y ayudar a los que estaban presos por su fe. Y quinto, pues el mantenimiento de los sitios de culto y las catacumbas, que eran fundamentales. Y es justo en este punto donde entra en juego San Urbano I, según el análisis. Se dice que él le dio un empujón a esta organización. ¿Por qué? Pues para poner orden, para evitar posibles líos o abusos con los fondos y asegurarse de que el reparto fuera justo. Esto es interesante, porque marca un paso de una caridad quizá más espontánea, más dispersa, a una caridad que busca canales más organizados, más institucionales, con el Papa como referente. Y si lo miras en perspectiva, ves algo importante. La figura del obispo de Roma empieza a ser no solo un líder espiritual, sino también un gestor administrativo, y en un área clave, la caridad. Los recursos compartidos. No era solo el maestro de fe, era también el que organizaba la solidaridad.
Exacto, el documento habla del papel del Papa como administrador y pone a Urbano I como el que consolidó esa función. ¿Y esto qué consecuencias tuvo? ¿Cómo se veía desde fuera? Pues el análisis destaca dos cosas. Por un lado, reforzaba la unidad dentro. La gente sentía que había alguien, el obispo de Roma, que garantizaba que las cosas se hacían bien, con justicia. Eso daba confianza. Y por otro lado, el impacto hacia afuera era tremendo. Funcionaba como testimonio apologético. Para un momento, eso de apologético, ¿qué quiere decir exactamente aquí? Suena un poco técnico. Sí, viene de apología, de defensa. En este contexto significa que esa forma de gestionar la economía servía para defender, para explicar la fe cristiana a la sociedad pagana. No era solo un asunto interno, era como decir, mirad cómo vivimos los cristianos, cómo nos cuidamos, una prueba práctica de lo que creían. Entendido. Como predicar con el ejemplo, vamos. ¿Y cómo funcionaba ese testimonio en concreto? ¿Qué era lo que veían los demás? Pues el documento lo resume en 3 puntos clave. Primero, la propia caridad, el compartir, era la señal visible de su fe. La comunión económica era un reflejo de su comunión espiritual. Segundo, la unión tan fuerte entre la Eucaristía y la colecta. Dar para el altar y dar para los pobres era parte de lo mismo, del mismo acto de culto. Y tercero, la figura del Papa como garante de esa justicia. El obispo de Roma se convertía en referente no solo de doctrina, sino de caridad organizada y que funcionaba. Y el efecto era potente, ¿eh? Esta caridad organizada era algo que llamaba la atención frente a la cultura romana, que a menudo era más individualista o se basaba en relaciones de patronazgo. Fue la base real de aquello que decían de los cristianos, mirad cómo se aman. O sea que la economía no era algo secundario, era parte del mensaje. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado de San Urumano I, según esta lectura, ¿qué diríamos? Pues podríamos decir que, aprovechando un momento de cierta calma para la Iglesia en el siglo III, él ayudó a consolidar un sistema económico basado en la gratuidad y la solidaridad. Y, muy importante, logró que esa gestión no solo cubriera necesidades, sino que potenciara el testimonio de la Iglesia hacia afuera. Exacto. Su gran legado, como apunta el análisis, fue demostrar con hechos que la fe no es solo algo privado de conciencia, sino que tiene una fuerza real para cambiar las relaciones sociales y económicas, empezando por la caridad organizada y bien llevada. Sentó unas bases que durarían mucho tiempo. Muy bien, hemos visto cómo era en el siglo III, pero claro, han pasado casi 18 siglos. ¿Qué queda de aquello? ¿Qué significa hoy? El documento propone una comparación muy útil entre esa economía primitiva y la actual. Vamos a verla, porque hay continuidades y diferencias, bueno, enormes. Empecemos por lo básico. ¿De dónde sale el dinero hoy en la Iglesia, comparado con aquellas ofrendas de pan y vino? Pues hoy la cosa es infinitamente más compleja, claro. Siguen existiendo las colectas en misa y donativos de la gente, por supuesto, pero a eso le tienes que sumar ingresos por patrimonio, alquileres, a veces rendimientos financieros, aportaciones de fundaciones católicas y en muchos países también financiación pública, vía concordatos o la casilla de la renta. La escala y la variedad de fuentes no tienen nada que ver. ¿Y el espíritu ese de voluntariedad tan radical del principio sigue ahí? A ver, el principio de que dar es libre sigue siendo fundamental, en teoría, pero se ha evolucionado a un discurso de corresponsabilidad económica, o sea, un deber moral de ayudar a sostener la Iglesia. Y como decíamos, en algunos sitios hay figuras que se parecen más a un impuesto religioso o sistemas de financiación estatal que lo regulan. Es menos espontáneo, digamos. Más institucionalizado. La administración también habrá cambiado una barbaridad, me imagino. De Urbano I supervisando casi todo a... A estructuras globales y locales complejísimas. Hoy tienes administraciones en cada diócesis, consejos económicos en las parroquias, conferencias episcopales con presupuestos nacionales, organismos en el Vaticano. Además, cada vez se pide más transparencia, auditorías. Bueno, al menos en teoría y en muchos sitios. La gestión es profesional, burocrática. Es inevitable por el tamaño. ¿Y los destinatarios? ¿Siguen siendo las viudas y los huérfanos la prioridad número uno como antes? Esos grupos vulnerables siguen siendo un foco importante, sí. Hoy se canaliza a través de organizaciones enormes como Cáritas a nivel mundial y miles de iniciativas locales, comedores, albergues.
pero la lista de gastos se ha multiplicado. Sigue estando el clero y la vida de las parroquias, pero añade la formación de curas y monjas, mantener un patrimonio inmenso de edificios, templos, seminarios, universidades, los medios de comunicación católicos, las misiones por todo el mundo. El abanico es muchísimo más amplio. Un punto que me parece muy interesante es la conexión con la liturgia. Antes, la ofrenda, la colecta, era el corazón del ofertorio. Y esa conexión simbólica se intenta mantener. La colecta sigue siendo parte de la misa en casi todos sitios, uniendo altar y caridad. Pero claro, la gestión real del dinero viene después, con las estructuras que decíamos. Esa inmediatez de ver a dónde iba tu ofrenda, que podía haber en una comunidad pequeña del siglo III, hoy se ha perdido bastante. ¿Y el papel del Papa y los obispos? ¿Siguen siendo los administradores, como Urbano I? Su rol ha cambiado mucho. Ya no son los que llevan las cuentas del día a día, salvo quizá en diócesis muy pequeñas. Ahora son más supervisores, coordinadores estratégicos a nivel global, el Papa, o local, los obispos. Son los responsables últimos de grandes instituciones como Caritas Internationalis u obras misionales. Pero delegan la gestión. Su papel es más de dirección y garantía moral. Y para acabar la comparación, ¿qué pasa con el testimonio apologético? Aquel, mirad cómo se aman. ¿Cómo se traduce hoy? Pues la Iglesia sigue viendo la caridad como una de sus caras públicas principales y, por tanto, como testimonio. Se ve en su red enorme de hospitales, escuelas, universidades, proyectos de ayuda humanitaria y en su discurso público sobre dignidad humana o justicia social. La idea es que esas acciones hablen por sí solas. Aunque claro, hoy día, con esa escala global y la complejidad, también están más expuestas a críticas sobre coherencia o transparencia. Es inevitable. La verdad es que la comparación da mucho que pensar. Ves una transformación brutal en la escala, la complejidad, las estructuras, lógico después de 2000 años. Pero lo que llama la atención es cómo algunos principios de fondo parecen seguir ahí, al menos como ideal. Esa conexión entre culto y ayuda al prójimo, la idea de que los bienes son para la misión y la caridad, la ayuda a los necesitados como testimonio, las formas cambian radicalmente, pero el núcleo parece resistir. Es un equilibrio siempre complicado, ¿no?, entre adaptarse y permanecer fiel. Llegando ya al final de este repaso, sí que parece quedar una idea central que atraviesa todo, ¿no? Desde el principio, la Iglesia vio su economía no como un fin, sino como una herramienta. Un medio para la comunión interna y la caridad hacia afuera. Exactamente. Lo que empezó con gestos sencillos, como compartir el pan y el vino que sobraban con los pobres en la Roma de Urbano I, como dice la fuente, pues hoy tiene su eco transformado en la red de Cáritas, en hospitales, escuelas, comedores parroquiales, misiones. Se puede ver un hilo, a veces un poco tenso, que une 2 milenios, adaptando las estructuras, pero manteniendo, idealmente, un propósito parecido de servicio. Y como reflexión final, para darle una última vuelta a todo esto que hemos visto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué idea dejamos flotando? Pues mira, hemos visto un modelo económico original, el de la Iglesia primitiva, basado en la gratuidad, la solidaridad de la comunidad, una administración enfocada al bien común y a ser testimonio de fe. Quizá podríamos plantearnos, para terminar, en nuestro mundo de hoy, tan marcado a veces por la economía individualista, por buscar el máximo beneficio, ¿podrían tener alguna inspiración, alguna aplicación práctica, aquellas lecciones de solidaridad y gratuidad de la Iglesia primitiva? ¿Incluso fuera de lo estrictamente religioso? Es una pregunta abierta, claro. ¿Hay algo en esa forma antigua de entender la relación entre los bienes, la comunidad y el sentido de la vida que pueda decirnos algo hoy frente a nuestros desafíos actuales? Sin duda, una cuestión profunda que surge de este vistazo a los fundamentos económicos de los primeros cristianos y su evolución. Y con ella, pues, concluimos nuestra exploración de hoy.